para pedirle al buen Dios que nos bendiga con su presencia, que nos bendiga con su Espíritu Santo, con su palabra, para que podamos salir. ¿Tiene apagado su micrófono, pastor? Gracias, gracias, Luis. Señor Jesús, Dios bueno, Dios santo, venimos delante de ti, Señor, clamando al Padre en tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor. Desciende con poder, que tu Espíritu Santo descienda, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús. Sabes de las necesidades que tenemos y las conoces, Padre, aún antes que nosotros las pidamos. Pero tú eres bueno y las contestarás. Pero también, Señor Dios, hoy venimos pidiéndote, según tu palabra, Señor, según el profeta Jeremías, Señor Dios, a quien tú le dijiste, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Así, Señor Dios, venimos clamando, Padre Santo, por tu palabra, por tu magisterio, por tu enseñanza. En el nombre de Jesús, de una enseñanza que cambia, una enseñanza que nos transforma. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Le vamos a dar tiempo, los 15 minutitos, a la hermana Elena. Y, hermana Elena, empecemos, por favor. No se escucha. Ahorita ya se escucha, hermano. Gracias. Oh, perdón, hermana Elena, fíjese que ha de tener apagado su micrófono porque no la oímos. Ahora, hable, por favor. ¿Me escuchan ahí? Sí, amén. Ahora sí, Amén. ahora sí. Ay, sí, perdón, mis hermanos. Me ponen nerviosa. Son los nervios. Bueno, el tema que les voy a presentar se llama Para conseguir esposa. Aquí estamos, pues, en el nombre de Jesús. Hay varios personajes que podemos hallar a lo largo de la Escritura. Estos son figura y representación de Cristo en su primera venida. Dentro de ellos tenemos a David, que representa al buen pastor, Isaac, Moisés, José de Egipto, Jonás, Adán, Jacob. Cada uno de ellos nos muestra una faceta de Cristo al venir al mundo. Por ejemplo, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un monstruo marino, lo cual era una señal profética. José, quien al ser vendido por sus hermanos, era acusado injustamente y metido en la cárcel. Él representa parte del sufrimiento de Jesucristo al ser traicionado y vendido por uno de sus más cercanos, que era su hermano. Ustedes saben quién es, Judas. Y Moisés representa a Jesucristo viniendo al mundo como libertador del pecado y de la muerte.
Entonces tenemos también a Jacob. Él trabajó por muchos años por amor a su esposa, se hizo siervo por amor a la mujer que conoció, se hizo pastor para conseguir esposa. Y esto, yo les dejo aquí un texto que es Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También tenemos en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cristo, el buen pastor, es el que da su vida por las ovejas. Se enfrentó a la muerte, al diablo, a principados y potestades para librarnos del poder de aquel que tenía las llaves de la muerte. Ahora yo hago una pregunta. ¿Estás preparado para ser la esposa que el Señor Jesús busca? Entonces, hermanos, yo entiendo aquí con esto, estos textos me llevan a entender que el Señor Jesús lo dio todo por nosotros. El Señor Jesús primero vino como pastor de ovejas, luego vino como servidor. Él vino, dice su palabra, que Él vino no a ser servido, sino a servir. También vino y se humilló. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, Él ahí entregó su vida por su esposa. ¿Qué nos enseña esto? Que quiere decir que Él ya conoce a su esposa. Ahora bien, ¿eres tú esa esposa que el Señor anda buscando? ¿Estás cambiando tu manera de ser, muriendo aquello que te separa del Señor, que sabemos que es la soberbia, es, por ejemplo, el enojo, la contienda? Todos conocemos todas aquellas cosas negativas, son las que nos separan del Señor. Entonces, ¿te estás preparando tú para ser la esposa del Señor? Esa es la pregunta. Yo entiendo que el Señor Jesús lo dio todo. Entonces nosotros, si queremos ser la esposa que Él busca, debemos de darlo todo por amor al Señor Jesucristo. Debemos morir juntamente con Él, porque Él quiere una mujer modelo tal y como Él es, como Él vino al mundo. Si Él dio su vida por nosotros, entonces nosotros también tenemos que dar la vida por Él. El Señor nos dejó un guía aquí en esta tierra, que es nuestro Padre espiritual. Nuestro Padre espiritual es nuestro pastor. Él es el que nos guía en el Espíritu Santo del Señor a toda verdad. Él es el que nos imparte sana doctrina. Él es el que se preocupa de que nosotros estemos bien. Él es el que nos tiene paciencia. Entonces nosotros, para llegar a ser esposas del Señor Jesucristo, tenemos que ser obedientes, sujetarnos, aprender a tener, ¿cómo se llama? Temor del Señor, ¿verdad? Es el respeto, reverencia. Tenemos que aprender también todo lo que nuestro pastor nos pide que hagamos, nosotros lo debemos de hacer. Si nuestro pastor, como él representa al Padre espiritual, él es el que nos va a entregar con el Señor Jesús como esposas, él nos va a llevar del brazo. Pero ahora yo me preguntaba, y esa pregunta yo me la hacía y decía yo, bueno, yo pienso solo en que el Señor va a venir y me va a llevar arrebatado, o pienso en que me voy a casar con él. Cuando usted se casó con su esposo y su esposo pidió su mano y usted vino y compró el vestido y usted emocionada, estaba esperando ese día con ansias. ¿Espera usted ese día con ansias al Señor para ser la esposa, estar en las bodas del Cordero? ¿O solo quiere que el Señor la lleve de aquí y tiene emoción por eso? Entonces pienso que debemos de analizarnos
ver hacia nosotros mismos por dentro, como dice la Biblia en Apocalipsis, ¿verdad? Ver con los ojos de adentro. ¿Qué es lo que en realidad estamos haciendo? ¿Qué queremos? ¿Qué estamos haciendo por amor al Señor Jesucristo? Vamos a hacer como Él hizo, y que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y dejó todo, renunciando a todas su reino y sus riquezas. ¿A qué vamos a renunciar nosotros también, verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar atentos porque estamos peleándonos la vida eterna y el Señor nos ofrece esa vida eterna. Entonces, obviamente, Él es nuestro buen pastor, dice que su vida da por las ovejas. Entonces, nosotros escuchamos su voz, inmediatamente hacemos lo que Él nos dice. Entonces, en esto se refleja en nuestro pastor. Si nuestro pastor, por ejemplo, nos dice, hermanitos, nos vamos a reunir día sábado en oración, nosotros inmediatamente tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Porque vamos a ser esposas. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar con vestiduras blancas, resplandecientes, como Esther. A ella la prepararon para llegar al rey Asuero. Entonces, aquí nuestro papá nos está preparando para ir, entregarnos, y él tiene una responsabilidad con nosotros. Y otra pregunta, ¿te preocupas tú por tu pastor? ¿Te preguntas qué necesita? Porque, como repito, es nuestro padre espiritual. Debemos de estar al tanto de todo lo que acontezca en la iglesia, porque nosotros representamos a esa iglesia, ¿verdad? Somos esa esposa que el Señor busca, y Él ya sabe que somos nosotros, pero siempre y cuando tú renuncies a todo aquello que te separa del Señor. Y en esto la lucha va a ser continua. Todos los días tenemos que estar orando sin cesar, peleando la buena batalla, leyendo la palabra del Señor. Tenemos que congregarnos, tenemos que servir, tenemos que discipularnos, porque es importante prepararnos para estar en las bodas del Cordero. Si no, solo vamos a poder llegar. Quizás de aquí nos vamos a ir, pero no es que vayamos arrebatados, sino vamos al bimá de Cristo, allá a su tribunal, ¿verdad? Entregar cuentas de lo que hicimos aquí. De ahí dependerá de todo lo que usted hizo en esta tierra, si sube, si baja o se queda, ¿verdad? Puede ser que sea la novia, amiga del novio, o va a ser la esposa. Entonces, yo los insto, hermanos, a que pues lean. Yo los voy a dejar con unos textos para que ustedes los estudien allá en su casa. Entonces, estos textos que yo les voy a presentar, ahí pueden ustedes ir estudiando poquito a poco la palabra del Señor, ¿verdad? Y si tienen ustedes dónde anotar, también es bueno que ustedes, hermanos, siempre anoten. Tengan una libreta a la mano y apunten todo con respecto al Señor, ¿verdad? Porque así es como nosotros lo vamos a guardar en las tablas de nuestro corazón, o lo vamos también a tener en nuestra mente, ¿verdad? Tenemos que tener la mente de Cristo. Y entonces aquí está en Génesis 2:18, dice: una buena esposa es una ayuda idónea. Una buena esposa es una mujer virtuosa, Proverbios 31:10-3. Una buena esposa es una mujer prudente, Proverbios 19:14. Una buena esposa es sumisa a su esposo, Primera de Pedro 3:1. Una buena esposa es compañera de su esposo, Malaquías 2:14. Y yo les voy a dejar esos textos, hermanitos, para que ustedes en un tiempo que tengan para el Señor, ustedes lean la palabra de Él y pídanle que Él les revele, ¿verdad? De su palabra, pídanle al Señor que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad, hermanos. Y de verdad se los digo con todo el corazón, pues yo estoy feliz porque yo peleo todos los días la buena batalla, hermanos. Y yo quisiera extenderme un poco más, pero ya pues el tiempo yo no puedo, ¿verdad? Y yo espero que sea de gran ayuda lo que hoy aprendimos en el nombre de Jesús.
Le voy a dar el tiempo a mi papá. El Señor les bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermana Elena. Amén. Gracias por estos 15 minutos. 13 minutos que compartió con nosotros. Ay, me faltó. Ahorita digo la que me faltó, que yo Está bueno, muy bien, oro hermanos. que usted me lleve del brazo y me presente con el Señor Jesucristo como esposa, papá. La verdad que yo estoy muy agradecida con el Señor, pues porque nos dio un papá que se preocupa por nosotros y un papá amoroso, y yo lo amo mucho, y que los hermanitos pues también pues yo sé que ellos lo aman también, ¿verdad? Pero sí debemos de preocuparnos de nuestra casa, que es la iglesia, en lo que es lo terrenal, preocuparnos de muchas cosas, ¿verdad? El Señor dice que edifiquemos la iglesia también, la casa, de ver las necesidades que hay allá. Y pues yo sé que todo lo hace el Señor, ¿verdad? Porque quizás hay quienes no tienen trabajo y es entendible, pero si uno le pide al Señor, el Señor provee, papá. Entonces, estar al tanto ahí de todo, ¿verdad? Y ayudarnos unos con otros, amándonos en el amor del Señor. Amén, papá. Amén, hermana Elena. Que Dios le bendiga. Amén. Bueno, hermanos, vamos a pasar a la segunda parte. Solo déjenme presentar. Ok. Yo no sé si usted le ha estado siguiendo la pista al apóstol, pero hay algunas cosas que llaman la atención. Usted tiene que conocer a su apóstol, porque él no va a estar predicando así al azar. Uno tiene que entender hacia dónde va el mensaje de él. Nosotros tenemos que tener muy claro, o sea, tratar de discernir de por qué está diciendo lo que está diciendo. Entonces, él últimamente, si usted ha notado, ha retomado algunas cosas por ejemplo, el inframundo. Era parte de una doctrina, es parte de una doctrina que se llaman los lugares intermedios. Pero ahora lo está retomando y tal vez está poniendo algunos detalles. Pero si usted se da cuenta, lo que él está haciendo es diciendo, bueno, en la palabra usted tiene estas opciones. Yo le recomiendo que le apunte a lo más alto, porque es necesario que le apunte a lo más alto. Muy bien. Entonces, después empieza a hablar de lo que hemos estado platicando, que yo le he tratado de dar un enfoque devocional, pero él empezó a hablar de los sunergos de Dios, de los colaboradores del apóstol Pablo, y a los pastores nos ha estado llevando hacia la necesidad del hecho de tener sucesores para que se queden en lugar de nosotros, en el momento de nosotros no faltar. Pero obviamente él lo dice de esta manera, que es el tiempo de entregar la estafeta. Pero conociendo el tiempo que nosotros estamos viviendo, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Mire, pues, yo he entendido esto y es algo que a mí en lo particular me da temor. Cuando el apóstol Juan le muestran aquella cantidad de gente que dice que no se podía contar, y no fuera porque fuera un número infinito, sino porque no hay capacidad de contarlos, pero son muchísimos que vienen de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, yo siempre he creído esto al respecto. Nosotros le estamos predicando a la gente que se va a casar.
pero también le estamos predicando a la gente que se va a quedar. Entonces, cuando él está diciendo que es tiempo de pensar en entregar la estafeta, yo me pongo a pensar si en realidad estamos tan cerca. ¿No será que también el mensaje que está dando a los pastores, a los ministros es, ok, tiene que dejar gente preparada? Si usted se va a ir con el Señor, tiene que dejar gente preparada que se quede en su lugar para enfrentar lo que viene. Entonces, yo sí le tiemblo, yo tiemblo delante del Señor porque yo sí quiero ser arrebatado. Obviamente los ministros vamos a regresar a ayudar a la novia, pero en otra dimensión. Pero yo no quiero ser de los ministros que se queden. Así como decía el apóstol Pablo, habiendo sido yo heraldo, no quiero ser descalificado. Y pues Dios me ha permitido servirle principalmente en el área de la enseñanza desde 1992 a la fecha. Son 30 años. Entonces yo digo, pues, haber oído, haber enseñado, haber leído, haber estudiado, ay, para quedarse, ay, no, señores, eso es temible, ¿verdad? Es temible. Entonces, yo sí temo por los míos, temo por mis hijos, pero también temo por la iglesia que Dios puso a mi cargo. Yo le he repetido muchas veces que Dios me mandó. Yo no pedí, Dios me mandó. Y obviamente si me mandó con una responsabilidad, y Él ha sido fiel hasta el momento, es increíblemente fiel hasta el momento. Y increíble, con Dios es una palabra que está mal dicha, ¿verdad? Porque sí le creemos, pero ha sido fiel. Pero yo sí me pongo a ver, y ahorita, por favor, entiéndame, créame, no le voy a hablar de Iglesia de Cristo de Benecer, zona 12, no le voy a hablar de allá de Ciudad Real. Le voy a hablar de Ebenecer zona 5. Pues yo estuve ahí como anciano, casi 15 años, y cuando uno le toca ministrar, uno se encuentra con gente que tiene privilegio, que aún obreros que ministran en algunas iglesias, y que cuando van y confiesan porque fueron descubiertos, uno dice, Señor Dios, ten misericordia de él y de mí, que yo no vaya a caer así, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, yo he visto gente cantar que que se descubrió su pecado, y algunos que no cambian, que los sentaron en disciplina y no cambian. Entonces, para mí es muy, muy difícil enfrentar esto. Obviamente es Dios el que en su misericordia está. Entonces, necesitamos saber hacia qué es lo que nos espera, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que Dios nos prepara. Tenemos que hacerlo y empezar a caminar en pos de esto, porque como le digo, no vaya a ser que el apóstol esté diciendo lo que está diciendo, porque vamos a ser llevados primero Dios, y los que se van a quedar y van a necesitar ministros en lo que regresan los otros ministros para poder guiarlos en aquellos 7 años con 5 meses que van a ser, según la Biblia, una destrucción como jamás ha habido en la tierra y como jamás volverá a haber. Entonces, tenemos que prestar oído y oír inteligentemente para poder entender, y poder desear lo que Dios quiere que deseemos. Ahora bien, fíjese bien, mire pues, yo quiero hablarle hoy. Uy, esta no es, espérame que abrí la que no era.
Permítame un segundito y cerré la que no debía cerrar, pero déjenme ver si... no, yo creo que la escribí aquí. Vamos a ver. Déjenme ver. Aquí está, sí, aquí estoy, perdón. Ya no borré, tan solo le cambié el nombre al archivo, no, y no borré las de arriba. Sí, aquí estamos. Yo quiero hablarles de las estaturas del cristiano. Nosotros, es algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros, Dios nos mandó a evolucionar. Y nosotros tenemos que entender lo siguiente. Mire, Dios nos va a medir. Cuando le dan el cordel para medir a Ezequiel el templo, le dicen, mide el templo y a los que están en el templo. Nosotros vamos a ser medidos. Nosotros nos van a pesar, así como pesaron aquel rey que se llamaba Belsasar, que tomó las copas del servicio del Señor que están en Babilonia, las usó para su festín, y apareció una mano que decía Mene, Mene, Tekel, Upsarim, que quiere decir pesado ha sido, y ha sido hallado falto. O sea, nosotros nos van a pesar y nos van a medir y tenemos que dar la talla. Ahora bien, con esto tenemos que poner un poquito de equilibrio. ¿Por qué? Porque mire, y esto lo ha explicado de la siguiente manera el apóstol. Usted lleva a su bebé de 3 meses al pediatra. Entonces el pediatra le va a decir, eso se llaman los hitos del desarrollo. Para esa edad tiene que medir tanto, tiene que pesar tanto, la cabeza le tiene que medir tanto, la circunferencia abdominal le mide tanto, y se espera que en su desarrollo psicomotor, cuando le hablen, voltee a ver, se ría con usted, y ok. Entonces, si le llevan un niño de 3 meses, el pediatra tiene una tabla pegada, ya sea dentro de su cerebro o ahí, y él mira, está bien para la edad, está bien el peso, la talla, para la edad está bien el tamaño de la cabeza, el tamaño del tórax, y se ríe, sigue con la vista, tiene tales reflejos. Ok, para la edad, pesado, medido, cabal para la edad. Pero le lleva a un niño de 2 años, obviamente va a tener que pesar más, va a tener que medir más, su tórax va a tener cierto tamaño, el tamaño, la circunferencia de su cabeza va a ya estar estable en cierto tamaño, y ya tiene que hablar, tener 300 palabras y decir frases cortas, ya tiene que correr, ya tiene que poder saltar. Ok, lo peso, lo mido y lo calculo. Es perfecto para su edad. El de 3 meses era perfecto para su edad. Entonces los cristianos tenemos que ir dando tallas, y obviamente en parte esto está relacionado en parte con la edad cronológica en el Evangelio. El problema que se da en las iglesias es que hay bebés espirituales y a veces no hay ancianos, sino lo que hay son viejos espirituales. Entonces no están a lo que deben dar. Pero nosotros fuimos llamados a dar una estatura. La estatura del varón perfecto. Ahora, ¿cómo es más o menos esta estatura? Porque acuérdese que Efesios 4 dice, 4:15 dice, que él llama, 14, él llamó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de llegar a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces, la estatura del varón perfecto es Jesús en la tierra. La estatura del varón perfecto es Adán en el huerto. La plenitud de Cristo, eso no la tiene que dar Dios. Entonces, veamos cómo son las estaturas del cristiano según la Biblia. Fíjese bien. Vamos a empezar con este versículo. Mire pues.
Esta es una versión moderna Prat, que dice Mateo 22:14. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 22:14. Ahora vayámonos a Apocalipsis 17:14. Ya está el Señor Jesús regresando en su venida epifánica a destruir al anticristo. Y dice, estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. ¿Ok? Al versículo anterior, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En Apocalipsis, Él regresa con los llamados, escogidos y fieles. Ok. Entonces, nosotros vemos ahí 3 estaturas de cristiano. Los llamados, los escogidos y los fieles. 3 estaturas de cristianos. Llamados, escogidos y fieles. Pero yo regreso a esto. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles, pero el Señor está descendiendo. ¿Ok? El Señor está descendiendo. ¿Y de dónde está descendiendo? Lo que estaba enseñando el apóstol, que Él subió más allá de los cielos. El Señor Jesucristo subió más allá de los cielos para llenarlo todo. Y que Él tiene una habitación preparada para que donde Él esté, nosotros estemos. ¿Y dónde está Él? Más allá de los cielos. Entonces, estos que regresan con Él, están con Él más allá de los cielos, pero pasaron por las 3 estaturas, llamados, escogidos y fieles. Ok, eso quiere decir que para estar con Él más allá, aquí en el más allá, tuvieron que haber sido llevados allá. Entonces nos tenemos que ir a lo que le dice el apóstol Pablo: los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los vivientes que hayamos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, para poder ser arrebatado, ¿ok? Uno tiene que llenar estas 3 estaturas, alcanzar llamados, escogidos y fieles. Ok, fíjese bien. Los que solas son aquí, para poder llegar aquí arriba, tuvieron que haberse ido, tuvieron que haber dado la estatura, ¿dónde? Acá, en la tierra. Llamados, escogidos y fieles. Entonces se van con el Señor Jesús, más allá de los cielos. Y en su momento regresan, ¿ok? Regresan a pelear la batalla junto con el Señor donde ellos están. 3 estaturas, llamados, escogidos y fieles. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Mire pues, mire los llamados. ¿Qué pasa si alguien se queda en estatura de llamado? Corre serios peligros. Mire los siguientes versículos. Ok, mire los siguientes versículos. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Entonces, si uno se queda en la estatura de muchos, corre el riesgo no de perder la salvación, pero sí por ir una senda
que no le permita alcanzar lo que Dios quiere que alcance. Y por una senda, como enseñamos la semana pasada, que el alma tenga que ir a un lugar intermedio, ¿ok? A un lugar, al Hades, a purgar por no haber dado la talla. Nosotros no nos podemos quedar en la talla de los muchos, porque corremos riesgo de sufrir pérdida. Ok, estatura de muchos. Mire este otro versículo. Mire esto. Mateo 7:22. Muchos serán los llamados. Cuando la Biblia habla de los muchos, está hablando de la estatura de los llamados. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y él les contesta, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. ¡Wow! Pero es que ahora mire, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre, no invocaron otro nombre, invocaron el nombre del Señor e hicieron milagros. Eso quiere decir que Dios use a un hermano para hacer un milagro, para orar por alguien y que se sane, para multiplicar panes. Eso no quiere decir que tenga la estatura correcta. Esa no es la medida de la estatura. En tu nombre echamos fuera demonios. Y quiere decir que los demonios se fueron, porque dice echamos. ¿Ok? Pero él sigue en el contexto y les dice, jamás os conocí. Jamás os conocí. Ok, estatura de muchos. Miren lo peligroso que es quedarse en la estatura de muchos. Mateo 24:5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy el ungido. ¿Y engañarán a quiénes? A los muchos. Van a engañar a los muchos. Entonces, los muchos corren el riesgo de ser engañados. Si uno no avanza de la estatura de muchos, corre el riesgo de ser engañado por aquellos que dicen, yo soy el Cristo, pero fíjese bien, ellos no están diciendo yo soy Jesús. Ellos están diciendo yo soy el ungido. Eso es lo que están diciendo. Yo soy el ungido. Ok, muy bien. Sigamos. Mateo 24:11. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Entonces, regreso al anterior. Van a ver algunos diciendo yo soy el ungido. Dios me ungió. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. No estoy diciendo yo soy Jesús, sino yo soy el ungido. Ok, y vemos a muchos que hacen milagros, que dicen que son los ungidos de Dios desde púlpitos y engañan a muchos. ¿Por qué? Porque están en la estatura de muchos. Y se levantarán muchos falsos profetas. Ok. Entonces, ¿a quiénes engañan los falsos profetas? A los que están en la estatura de muchos. Mire esto. Mateo 24:12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué le pasa a los muchos? Se les enfría el amor a causa de la iniquidad.
se les enfríe el amor. Estatura de muchos. Ahora, mire, póngale atención. Mateo 24, 21 y 22 está aquí. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días, ¿qué días? Los de la gran tribulación no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué días? Los de la tribulación. ¿Dónde están metidos los escogidos? Los escogidos están metidos en la gran tribulación. Allí están los que se quedaron con estatura de escogidos en la gran tribulación. Entonces, no nos podemos quedar en estatura de muchos, no nos podemos quedar en estatura de escogidos. Tenemos que alcanzar la estatura de fieles. Porque Mateo 24, 24, se levantarán falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas. Pero miren, y mostrarán grandes señales y prodigios. Están en la gran tribulación. Para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Se van a enfrentar al anticristo. Se van a enfrentar al falso profeta que le va a dar vida a la estatua del anticristo. El anticristo y el falso profeta van a hacer caer fuego del cielo. Van a hacer milagros. Y a los que están en estatura de escogidos, van a tratar de engañarlos en la gran tribulación. Pero si los van a tratar de engañar en la gran tribulación, ¿para qué va a ser? Para que adoren a la bestia y para marcarlos con el número de la bestia y se pierdan. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando se quedan solo en estatura de escogidos y llamados? No se van en el arrebatamiento. No, los que solo se quedan en estatura de escogidos no se van en el arrebatamiento. Hay que llegar a la estatura de fieles, ser llamados, escogidos y fieles. Y entonces aquí tenemos que hablar de algunas cosas como la fidelidad. Lo primero, la traducción de esa palabra griega al inglés, fidelidad. El inglés la traduce con algo que se dice faithful, que quiere decir lleno de fe. Entonces, para ser fiel hay que estar lleno de fe. Pero mire bien lo que dice. No dice tener mucha fe, sino estar lleno de fe. Y para estar lleno de fe, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Ahí está cuando escogen a los 7 diáconos en el libro de los Hechos y hablan de Esteban, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Entonces, para estar llenos de fe, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, tenemos una necesidad urgente de rogarle a Dios todos los días. Aquellos que no están bautizados con el Espíritu del buen Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, de rogarle, de clamarle, bautízame. Y los que alguna vez Dios nos bautizó, lléname, lléname. Viene el tiempo que va a venir como el apóstol Pablo, que se enfrentó a otro lleno, cuando se enfrentó a Bar Jesús. Y dice la Biblia, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo, tú
lleno de toda maldad. Entonces nos vamos a enfrentar a gente que está llena de maldad. Llena de maldad. Y para poderla enfrentar tenemos que estar llenos de fe. Y el concepto de fidelidad, nosotros tenemos que buscar, pedirle a Dios, serle fiel. Muy bien. Entonces, ahora mire esto. Pues. Le voy a presentar otras 3 estaturas que tenemos en la Biblia. Fíjese bien. Segunda de Timoteo 2:4. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Una estatura de soldado. Segunda de Timoteo 2:5. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Atleta. Segunda de Timoteo 2:6. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Estatura de labrador. Muy bien. Entonces, aquí le tengo 3 estaturas. La más bajita es el labrador, es el cristiano labrador, que vendría a estar a nivel de los muchos. ¿Qué espera el cristiano labrador? Recibir su fruto. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Entonces, no es malo ser cristiano labrador, pero lo que tiene en el corazón el labrador, el cristiano estatura de labrador que está a la altura de los muchos, es que espera recibir su fruto. La estatura del atleta. ¿Qué quiere ganar? Un premio. Ahí le puse corona porque esa palabra premio que dice acá, y lo vamos a ver más adelante si da tiempo, y también el que compite como atleta no gana el premio. Esa palabra premio se escribe estefanos, que quiere decir corona. Eso quiere decir que aquellas hermanas que se llaman Estefanía o Stephanie, su nombre quiere decir corona. Pero, ¿para qué quiere un atleta una presea? En aquel tiempo jugaban en los juegos y lo que les daban de premio es que le ponían una corona de laurel dorado para que todo el pueblo viera, todos los del estadio vieran y lo aplaudieran. Entonces la corona es para lucirla, estatura de escogido. Pero, fíjese bien, el que llega a la estatura del soldado dice que agrada al que lo reclutó. El atleta, obviamente, va a lucir sus medallas. El apóstol hace poco estuvo platicando de esto en Canadá, fue, ¿verdad? Sí. En Canadá, sí. Y decía, hizo referencia a un doctor que yo conocí y que doy fe de lo que dice el apóstol, el doctor Henry Stokes. Él le llegaba a dar clases a uno, pero él llegaba como le habían dado la orden de la Cruz Verde de Guatemala y le habían dado, ¿cómo se llama lo que le dan a la más alta presea de Guatemala? Hay una, se me olvidó ahorita. Y él iba al hospital a dar clase con sus medallas colgadas. Bien, era muy excéntrico él. Ok. ¿Y para qué quería sus medallas? Él decía, usted va y entra a la casa de Messi y usted va a encontrar una sala especial donde están todos los balones de oro. Y cuando llegan sus invitados, los pasa a ver lo que ha ganado. Ahí están los discos de platino de los cantantes. Ahí tienen sus salas y toman. Es para ellos. El fruto es para el labrador. Pero el soldado agrada al que lo reclutó. No es para él. Estamos en el ámbito espiritual. Agrada. ¿Y quién nos reclutó a nosotros? Sino el Señor. Ok, muy bien. Ahora miremos lo siguiente. Fíjese bien. Santiago 5:7.
Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia tardía, temprana y la tardía. Ok. Entonces, ¿qué hace el labrador? Espera el fruto. Parecido a lo que decía, pero ahora, mire Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el labrador está relacionado con la fe. Muy bien. El labrador está relacionado con la fe. Ahora mire esto. Segunda de Timoteo 2:5. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. No gana el estéfano si no compite de acuerdo con las reglas. No gana la corona si no compite con las reglas. Ahora mire en la Biblia con qué se compara la corona. Mire Tesalonicenses 2:19. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Ah, la corona es la esperanza. ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Entonces la esperanza está relacionada con la corona. Ok, entonces el labrador, los muchos están relacionados con la fe, no con una fe plena, no con la fidelidad, pero sí con la fe. Los atletas están relacionados con la esperanza. Pero mire estos versículos, estamos hablando de gente de guerra. Aquí está hablando David y Joab. Se van a enfrentar a dos pueblos. Se me olvidan ahorita, uno eran los amonitas y los otros se me olvidan ahorita. Y entonces le dice David a Joab, según de Samuel 10:12, esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios. Que el Señor haga lo que le parezca bien, por amor, porque ellos iban a ir a la guerra por amor, porque era el rey, pero iba a actuar como soldado. ¿Por qué? Por amor. Segunda de Reyes 19:34. Aquí está hablando Dios. Porque defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y entonces baja un ángel guerrero y mata 18,300 soldados de los asirios. ¿Por qué fue a la guerra el Señor? Por amor. ¿Por qué fue a la guerra David? Por amor. Entonces, los soldados, los fieles, están relacionados con el amor. Entonces, yo no le tengo aquí el versículo, pero dice 1 Corintios 13:13. Porque ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos es el amor. Pero cuando uno mira esa palabra en el griego, el mayor de estos, es una palabra que dice el mayor que va subiendo gradas. Entonces eso quiere decir que la primera grada es la fe, la segunda grada es la esperanza y el mayor de todos estos es la fe. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios llegar a ser soldados. Está relacionado con el amor, con el amor. Ok, ahora mire pues, la amada, Cantares 6:10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? Tres estaturas relacionadas con la luz, el alba, la luna y el sol. Imponente como ejércitos en orden. La máxima estatura de la amada es la de soldado.
La máxima estatura de la amada es la de soldado. Cuando estaba platicando yo con mi esposa de este tema hoy en la tarde, entonces me dice, entonces la novia, la princesa, no es aquella que que está esperando que la vayan a rescatar de la torre. Es aquella que se viste y se baja de la torre y echa punta. Entonces, el amor. Ok, la esperanza y el amor. ¿A dónde? El que alcanza esta estatura es el que se casa, es la que se casa. Esa es la que no se queda en la tribulación ni en la gran tribulación. Aquí están los fieles. Aquí están los escogidos. Y aquí están los muchos. No nos podemos quedar en esta estatura. Ahora bien, fíjese bien, nosotros tenemos que entender que para llegar a esta estatura nos tenemos que relacionar con el Señor con la fe. Nos tenemos que relacionar con el Señor con la esperanza. Ok, pero estas dos, la fe y la esperanza, están íntimamente relacionadas, Dice el libro, creo que eso está en Romanos, cuando dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Tuvo fe, esperanza contra esperanza. Él tenía dos expectativas, dos esperanzas. Su cuerpo decrépito que no podía ya dar a luz y el cuerpo decrépito de su esposa que ya no podía engendrar. Yo dije él dar a luz, no, él tiene que engendrar y ella tiene que concebir y dar a luz. Esa es una esperanza, es una expectativa. Y la otra expectativa que tenía era la promesa de Dios que le dijo que iba a ser padre de multitudes, que le sacó y le hizo ver las estrellas y él le creyó cuando le dijo así va a ser tu descendencia. Y como le creyó, fue contado por amigo de Dios. Ok, entonces aquí tenemos que ver algo. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que tú esperas de la vida? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Hacia dónde están puestos tus objetivos? ¿Hacia dónde está puesta tu esperanza? Porque si tu esperanza la pones en aquel que dio la vida por ti y le crees que vas a estar con él más allá de los cielos, y entonces miras las cosas de arriba, entonces te vas a empezar a enamorar. Si esperas lo que Dios te prometió, te vas a empezar a enamorar. Y en la medida que te estés enamorando, vas a poder pelear la batalla. Y la batalla la vas a ganar cuando empieces a abordar a esta estatura. A esta estatura. Esperanza, yo no me quiero quedar a la gran tribulación. Ok, buena esperanza. Pero mejor esperanza es no que yo mire abajito, no me quiero quedar a la gran tribulación. No, mi objetivo tiene que ser más alto, mi objetivo tiene que ser, yo quiero estar con el amor de mis amores. Yo quiero que la bandera de él, que es amor, me cubra. Si me besara con los besos de su boca, que me despierte debajo del manzano, que me levante, que ponga su derecha detrás de mí, con la otra me cubra, que yo pueda corresponderle al amor. Si aquí va hasta aquí va nuestra esperanza, entonces nos vamos a enamorar. Si servimos por amor, si no solo servimos por fe, hay que servir por fe,
con la esperanza de que dice la Biblia. Creemos y esperamos que aquellos siervos de Dios tienen recompensa, que la lengua que se levante contra ellos va a ser derrotada en juicio, que nuestros hijos van a ser enseñados por Dios. Ok, esperanza. Pero si yo pongo mi siguiente expectativa en esto, en el amor de Dios, entonces me van a empezar a vestir de soldado y voy a participar de una arma de Dios, de una capacidad de Dios. Acuérdese que la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios, que nosotros tenemos armas de luz. Y la más poderosa arma de luz es aquella que vence al enemigo más poderoso que se ha levantado contra Dios, la muerte. Y la Biblia dice que el amor es más fuerte que la muerte. Entonces, si le tiramos acá y el amor es más fuerte que la muerte, el amor nos va a preservar con vida. El Espíritu Santo nos va a vivificar y vamos a poder alcanzar la inmortalidad. Y la inmortalidad solo se alcanza cuando uno se viste de amor, cuando la armadura de uno es el amor. Amén, amén, amén. Y bueno, hay otra estatura, pero ya no nos da tiempo. Daniel 4:17, otra forma de verlo. Mire pues, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ok. Ese es el sueño de Nabucodonosor. La estatura más baja, hombres. Después de esto tenemos que llegar a vivientes. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los vivientes que hayamos permanecido. Ok, os digo un misterio. No todos dormiremos. De hombres podemos pasar a vivientes. De vivientes tendríamos que pasar a santos. Pues cuando dice el libro de Zacarías, y vi venir al Señor con sus millares de santos, y puso su pie sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partió en dos. ¿Y qué características tienen esos santos? Que son llamados, escogidos y fieles. Entonces, aquí es la estatura de llamados, escogidos y fieles. Los vivientes son escogidos, los hombres son los llamados, pero hay una estatura después, ya después de las bodas, vigilantes, gente que gobierna en los cielos, no en la tierra, en los cielos, una estatura superior. Amén, amén y amén. Bueno, hoy sí. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Vamos a dejar de compartir. Amén. A ver, ¿quién levantó la manita? ¿Hermana Elena? Hermana Elena. Ay, sí, papá. Qué linda la palabra y bien cardíaco está esto, papá. Apagándome el humo. Hay que agarrarnos de mucho valor y en realidad llenarnos de la presencia del Señor y sí pelear esa batalla, papá. Ahí sí que enamorándonos del Señor y atesorándolo en nuestro corazón. Pero cómo nos enamora es su palabra realmente. Todo lo que Él nos dice nos enamora. Y dan ganas de seguir y seguir. Ahorita dan ganas de seguir escuchando palabra. Y el tema de la novia y de lo que usted nos imparte, pues
la realidad es que sí tenemos que pelear, porque yo en mi caso, yo sí no me quiero quedar, ¿verdad? Yo sí quiero estar en las bodas del Cordero, e ir más allá también, ¿verdad? Y venir a juzgar la tierra juntamente con el Señor, ¿verdad? Ahí sí que a la gran tribulación. Y requiere de mucho valor morir a nosotros mismos, ¿verdad? A morir a todo lo que nos separa del Señor, y ser más espirituales, confiar en el Señor. Y esto de ser fiel es una responsabilidad grande que tenemos, pero por amor al Señor Jesucristo, eso es lo que nos mueve a hacerlo. Todo lo que tenemos que hacer, pues entiendo que debe ser por amor al Señor, ¿verdad? Así como Él en la cruz dio su vida por nosotros, por amor, por la esposa, pues Él dio su vida por amor. Él es el ejemplo a seguir. Si Él dejó todo, nosotros también lo dejamos, papá. Nosotros tenemos que dejar todo, orgullo, todo eso, vanidad y todo lo que nos separa del Señor. Y debemos de ser fuertes, pero agarrarnos de la mano del Señor y no soltarnos. Pues porque Él está ahí, ¿verdad? Y ahí está y Él no nos va a dejar, pero es uno. Entonces nos dio el libre albedrío, y como Él no nos quiere a la fuerza, ¿verdad? Así como usted no quiere, por ejemplo, aquí alguien que se enamora de alguien no lo quiere a la fuerza, sino que todo sea lindo. Entonces, pero el Señor también ya sabe quién es la esposa, ¿verdad? Él ya lo sabe porque así como implantó el amor en nosotros, aquello que decimos que si lo amamos es porque Él ya nos amó primero. Entonces, de igual manera, Él ya sabe quién es la esposa y veníamos predestinados, ¿verdad? Y entonces debemos de preformarnos para llegar a alcanzar lo más alto. Y sí cuesta, pero no es difícil. Y pues la palabra está muy linda, papá. Yo mucho le pido al Señor que nos ayude. Y seguir orando, papá, los sábados, unirnos todos, ¿verdad? Debemos de estar, como usted nos ha enseñado, unánimes en un mismo sentir todos, clamando a una sola voz y no dejar de hacerlo. No es por costumbre, sino por amor al Señor, cumplir con todo lo que Él nos pide. Y que el Señor nos enamore más cada día de Él, a través de su palabra y de todo lo que hagamos por Él. Y el sacrificio que Él hizo no es nada, nosotros no hacemos nada comparado con lo que Él hizo por nosotros. Y yo anhelo, de verdad que yo anhelo estar ahí con el Señor, en las bodas y más allá, e ir a contar lo que nos pasó aquí, ¿verdad, papá? Ir a contar Amén. los lugares, en el nombre de Jesús, que el Señor nos ayude. Amén. Eso quería aportar, papá. No sé si le va a responder primero a la hermanita o después hago yo mi pregunta. Si quieren, démosle tiempo a la hermana Karina y regreso contigo. De acuerdo. Vaya, Anita. Hermana Karina. Buenas noches a todos. Gracias por cederme el tiempo, hermana. Dios me la bendiga. Solo tengo una pregunta. En toda esta enseñanza, antes de que el Señor arrebate a los suyos, antes de que ocurra lo que le va a ocurrir a cada uno, a los vigilantes, los santos, los vivientes, los hombres. Antes de eso, como nos enseñaba el apóstol, va a ser atraído, no solo que nosotros vayamos allá y ocurra todo lo que está descrito en la palabra, sino que eso también puede ser atraído a la tierra, como lo que es un Mahanaim, la unión de dos campamentos en asamblea festiva. Entonces mi duda es, también están las manifestaciones de los arrebatos, que no solamente es cuando ocurra ya a todas las personas lo que va a ocurrir cuando el Señor venga, sino que en este tiempo y mientras está con vida, ser arrebatados y llevados para ciertos propósitos, como cuando dice, y el Espíritu arrebató y lo llevó a tal lado. Entonces, yo quisiera saber
al respecto de eso, de los arrebatos y de las cosas que acontecen a los que aún están en la tierra. Amén. ¿Y Ok. para qué? ¿Con qué propósito? ¿Y en qué estatura estarán? ¿O para qué es ese mover espiritual? Gracias. Ok, muy bien, va. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Mire, pues, hay dos tipos de arrebatamientos descritos en la Biblia. Los arrebatamientos, pongámosle verticales, ¿ok? Y los arrebatamientos horizontales. Por ejemplo, cuando Dios arrebató a Elías, o sea, eso fue un arrebatamiento hacia arriba, se lo llevaron en los carros de fuego. Y llegó Eliseo, regresó del Jordán, y se acercaron los otros profetas y le dijeron, tal vez el Señor lo arrebató y lo dejó lejos de nosotros, vamos a buscarlo. Ellos estaban acostumbrados que algunos profetas habían tenido arrebatamientos no verticales, sino horizontales. Entonces Elías les tiene que decir que no. Por ejemplo, un arrebatamiento horizontal que se queda aquí en la tierra es cuando Felipe está en Samaria y dice que Dios lo arrebata y lo lleva al desierto y lo pone a la par de donde se estaba transportando aquel eunuco de la reina Candace y le dice, ¿entiendes lo que lees? Eso es un arrebatamiento horizontal. Hay arrebatamientos que son verticales a otras dimensiones. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, fíjense bien, no sé si en el cuerpo, yo conozco a un hombre que no sé si en el cuerpo o en el espíritu fue llevado horizontalmente al tercer cielo, donde le mostraron cosas inefables. Inefable quiere decir que no hay palabras para describirlo. Y le mostraron un montón de cosas. Y devolvieron a Pablo nuevamente a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que a él tuvo un arrebatamiento para irle a mostrar algo. Y después lo devolvieron a la tierra. Fue horizontal, pero con un propósito, y lo regresa. No lo llevaron más allá de los cielos. Él dice que lo llevaron al tercer cielo y regresa. Ahí está el apóstol Pedro, que va a tener, que se va a enfrentar por primera vez a los gentiles y dice que está en la azotea. Y dice literalmente, y tuvo un arrebato de entendimiento. A ese no se lo llevaron como a Pablo en el cuerpo. Porque ahí cuando Pablo dice, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, todos coinciden en que él está diciendo que fue en el cuerpo, pero no quiere decirlo para no ofender a los otros, a los contrarios a él. Pero con Pedro dice que tuvo un arrebatamiento de entendimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Pues básicamente no su cuerpo, sino su entendimiento, su alma, la llevaron y le mostraron el lienzo que descendía con los animales, pero dice un arrebato de entendimiento. Así es como dice el original en griego. Ok, entonces hay arrebatos verticales con un propósito, como el que le acabo de decir de Pablo y el de Pedro. Hay arrebatamientos horizontales, como cuando también agarran a Ezequiel, lo agarran del pelo y se lo llevan y le van a mostrar a la iniquidad y a la maldad. Es un arrebato horizontal. Lo transportan milagrosamente, pero horizontalmente. Pedro y Pablo, estos dos. Otro arrebatamiento horizontal que después regresan, el apóstol Juan. Y estaba yo en el día del Señor. O sea, está diciendo que es un sabbat. ¿Ok? Y oí una voz que decía, sube acá y te mostraré las cosas
que han de suceder. Nuestras versiones dicen pronto, el original dice de repente. ¿Ok? Entonces se llevan al apóstol Juan en un arrebatamiento hacia arriba, en una dimensión donde le muestran lo que viene en nuestro tiempo. Ok, otro tipo de arrebatamiento. Va. Pero tenemos otro tipo de arrebatamiento que es como el de Elías y el de Enoc. Dice, y caminó Dios con Enoc 300 años. Y Enoc caminó con Dios 60 años. Y Enoc fue arrebatado, porque Dios lo sacó de la tierra para que no hubiera muerte. Ok, entonces a él se lo llevaron, pero no lo han devuelto. Lo tuvieron que sacar de la tierra porque si lo dejan en la tierra, mira muerte. Entonces se lo llevan a Enoc. Pero Enoc no puede llegar a donde llegó el Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice, ¿quién es este que ascendió sino el que descendió a lo más profundo? El Señor Jesucristo fue el primero que fue arrebatado y fue llevado más allá de los cielos. A Elías se lo llevaron, a Enoc se lo llevaron, pero no más allá de los cielos. Lo sacaron de esta tierra a alguno de los cielos, a alguno de los universos. El apóstol piensa que hay un planeta donde hay vivientes, ¿ok? Porque lo mismo dice con los vivientes lo que pasó con los hijos de Eva. Porque por eso Adán le puso por nombre al salir del huerto Eva, que quiere decir la madre de los vivientes. Entonces Eva tuvo hijos en el huerto de estatura de vivientes. A esos también se los llevaron. ¿A dónde? A los Shamayim, a los cielos, a los Uranos. ¿Ok? Entonces, ellos están en ciertos lugares. Podemos asumir que el apóstol Juan está en ese lugar porque el Señor Jesucristo dijo, ¿y qué si yo quiero que Él quede hasta que venga? Entonces, para que, si es la misma fórmula con Enoc, lo tuvieron que sacar de la tierra, mantenerlo, y está en un lugar donde está con vida, y muy probablemente Él va a regresar a ser uno de los dos testigos. Entonces, tenemos arrebatamientos horizontales que Dios usa a las personas y que puede ser en espíritu. El apóstol tiene una experiencia muy impactante. Él fue a un país de Sudamérica, no me recuerdo dónde, pero no recuerdo si fue Colombia o si fue Perú. Pero a la iglesia donde él fue a predicar, había una reclusa que todos los domingos le daban permiso de ir a la iglesia. Entonces, cuando supo que el apóstol iba a llegar, y obviamente ella no tenía, allá sí no es como aquí que tienen tele y todas las cosas, allá están incomunicados. Ella no conocía al apóstol, pero de vista, pero sí había oído que el apóstol y esto, y cuando él llegó a este país, ella le empezó a insistir y a insistir y a insistir a su pastor, porque ella todos los domingos iba y regresaba a la cárcel, que por favor quería conocer al apóstol. Y entonces solicitaron un permiso y el apóstol llegó a la cárcel. Entonces la mujer se puso a llorar y le dijo, usted es el que desde hace cierto tiempo, usted viene aquí a la cárcel y ora por mí. O sea, uno a veces sin saberlo, Dios hace traslados horizontales con sus ministros, Yo tengo a alguien muy cercano, que una hermana le dijo, hermano, usted llegó a orar por mí en la casa. Yo estaba soñando y usted entró a mi casa y oró por mí. Y a mí me tenían que operar y no me operaban porque la presión no me bajaba. Y al otro día me tocaban mi consulta.
y me bajó la presión y no me volvió a subir y me operaron. Es un anciano ahí en zona 5. Puchica, dije. Entonces, traslados. Es el mundo espiritual y lo que Dios hace con nosotros es un poquito difícil de entender porque nosotros vivimos mucho en la dimensión humana. Espero haber podido contestar su pregunta, hermana. Sí, pastor, muchas gracias. Sí, de hecho tenía esa perspectiva, esa visión al respecto de eso. Y eso que usted menciona de los sueños es otra dimensión, ¿verdad? En la que, como nos han enseñado, ahí se pueden meter ángeles, se pueden meter a ministrar. Y eso, una vez recuerdo uno de esos sueños en el que yo me vi en alto, así, como volando. Pero lo curioso es que yo escuchaba las palabras del apóstol donde estaba predicando sobre las águilas. Y yo miraba así por encima y yo veía cuando él decía, no mires dónde estás, no mires tu situación, mírate encima de esa situación. Y yo escuchaba la prédica y me imagino que eso es como una cosa pequeña que Dios usa para entrar en esa dimensión de los sueños y ministrarnos aún ahí, ¿verdad, hermano? Y de veras, Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias. Sí, me amplió muchísimo más lo que yo quería aprender. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Ay, hermana, Dios le bendiga. Anita. Amén. Me dio tiempo para hacer un montón, pues. Mire, pues, la primera. Ya se asustó la hermana Zenaida. Esa broma, voy a estar rapidita. Pero es que usted mencionó por lo menos 9 estaturas, ¿verdad? Diferentes, son diferentes ópticas y traté de las que se parecen, conjuntarlas en un mismo tipo. Ah, bueno, va. Entonces mi pregunta acerca de eso es, si las 3, por ejemplo, serían 3 estaturas en uno. Por ejemplo, usted mencionaba los muchos. Los muchos, el atleta, el hombre. El otro sería los llamados. Perdón, el atleta. Y luego el siguiente, si serían como 3 estaturas en una, o yo tengo que ir alcanzando una. Ok, no, yo como se los puse ahora, las comparé. Muchos, llamados, escogidos y fieles. Okay, muy bien. Entonces, aquí hay una. Y estas las comparé con la del labrador, atleta y soldado. Y lo relacioné con que de la fe tenemos que subir a la esperanza y de la esperanza al amor. Entonces de ahí lo saqué que el mayor es el soldado y que la que se casa su mayor estatura es de ejércitos en orden. Entonces nosotros tenemos, o sea, si somos muchos, si estamos entre los muchos, estamos a la estatura de los labradores. ¿Me entendés? No es que tengas que ser llamado, escogido y fiel y después labrador, no. No llego, dije yo. No. Los llamados, los muchos, están a estatura de los labradores. Los escogidos están a la estatura de los atletas. Y los soldados están a la estatura los fieles están a la estatura de los soldados. Bueno, ahí, perfecto, muy bien. Bueno, ahora la otra es, usted mencionó este texto que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mi pregunta es, si ellos realmente hicieron esto, ¿por qué el Señor les dijo después, yo no los conozco, apártense de mí? Y si ellos realmente hicieron esto, ¿bajo qué poder lo hicieron? ¿O cómo fue que sí sucedió el milagro? ¿Cómo sí se echó fuera el demonio? Porque pues realmente el único que tiene el poder es el Señor, ¿verdad? Aparte, pues son las fuerzas del mal, pero eso es otra cosa. Entonces, como ¿bajo qué autoridad o qué pasó? Mira, pues, ellos usaron el nombre del Señor, ellos eran cristianos.
Ellos eran cristianos y estaban a la estatura de muchos. O sea, estaban a la estatura de la fe. Ellos tenían fe. Ellos creían. Y obviamente invocaron el nombre del Señor. Pero, y al invocar el nombre del Señor, como ante el nombre de Él se dobla toda rodilla, ellos hicieron uso de la autoridad que les fue dada. Es más, yo te diría que tenían dones del Espíritu Santo. ¿Okay? O sea, ellos no lo hicieron con un poder que no fuera de parte de Dios. El problema de ellos radica en el inicio del versículo. Y muchos me dirán. Muchos. Okay, son muchos, pero los muchos que dicen, Señor, Señor. Y no es solo Señor, Señor. Él es santo, santo, santo. A ellos les faltó un Señor. Solo dijeron dos. Uno. Solo dijeron dos. Señor, Señor. Entonces, ellos no estaban reconociendo la plenitud de la autoridad. Eso es uno. Ellos estaban, a pesar de que tenían dones, reconocían al Hijo, reconocían al Padre, pero no tenían comunión con el Espíritu Santo. Tenían dones y se quedaron en el bautismo, no en la llenura. Ay. Es que uno no lo pone desde el púlpito así porque se le van de la iglesia. Pero... Ay, qué Padre Santo, que el Señor nos ayude. Bueno, ahí sí entendí, pero no me lo imaginaba. Bueno, y la otra es, usted eso lo habla ha de... enseñado el apóstol, y esto lo enseñó el apóstol Ríos hace muchos años. Sí, es que yo creo que yo no había nacido ahí pasado. Bueno, y la otra es cuando dice que vamos a alcanzar una estatura de vigilantes. ¿Qué vamos a vigilar, Esteban? ¿A quién? Okay. Mira, pues, nosotros tenemos, va a llegar un momento en el que, mira, pues, vámonos a Apocalipsis. ¿Quiénes van a reinar aquí en la tierra con el Cordero? Aquellos que dieron su vida y resucitaron, pero ¿dónde los mataron? Durante la tribulación y la gran tribulación. Ellos dicen que van a reinar con el Cordero aquí en la tierra. Pero la novia va a estar aquí en la tierra con el Cordero, sí, pero ellos son la novia, ellos van a tener otras funciones. O sea, hay creaciones que son fuera de aún de nuestro universo, de nuestro cielo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hemos platicado que el Señor, cuando está hablando, dice que Él le pasa, revista su ejército, que viene más allá de los confines del universo. Entonces, son otras creaciones. ¿Ya? Entonces, estos vigilantes lo que tienen es gobierno sobre otras creaciones. ¿Okay? Y nosotros vamos al cielo, por ejemplo. Aquí en la tierra estaba el sacerdocio a la manera de Aarón. ¿Okay? Ahora, nosotros estamos en el sacerdocio de Melquisedec. Pero hay otros 10 sacerdocios diferentes para 10 creaciones diferentes. Son otros sacerdocios. Y no son 10, son 24, porque son 24 ancianos. Entonces, los ancianos no son humanos que llegaron, no, esos son otras creaciones. O son otras criaturas diferentes a nosotros. No, si eso es alucinante, pero... bajarme el humo del cerebro. Pero yo, eso no lo enseñaron hace tiempo, lo ha enseñado el apóstol, y hasta ahorita lo está retomando. Entonces yo estoy esperando el tiempo. El día de ayer fue que habló, ¿en dónde fue que habló? En la iglesia, fue que habló de los 10 cielos. Y no se ha metido a explicar algunas cosas que son muy, muy particulares.
Pero ayer, a ver si va a seguir o si no va a seguir. Yo pensé que iba a seguir en pastores hoy y no, habló de los relevos. Entonces, y lo que habló básicamente fue de cómo creció Timoteo. Tema que dejó en Canadá, lo dejó a medias después del primer tema que dio de los colaboradores. Es que servirle al apóstol la pista es emocionante. Ay, muchísimas gracias, pastor. Sí, me quedó muy claro todo lo que yo quería saber y pues no sabía todas esas cosas, la verdad. Vaya, Muchas gracias, pastor. amén. Bueno, hermanos, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Un comentario? Porque si no dejamos que la hermana Zenaida se duerme porque está haciendo un esfuerzo tremendo la hermana por hoy. Ok, ahí le recuerdo a Oseas que la semana entrante le toca y le va a mandar el tema hoy. Está bien, hermano, muchas gracias. Hoy le agradezco. Y él me dijo sí que también que le preguntara sobre El qué tema, tema. sí. Si no, yo digo que mañana se lo voy a mandar. Sí, está Ok. bien, me puedo estar al pendiente. Amén. Vaya, Zenaida, que Dios le bendiga. Bueno, hermanos, no habiendo ninguna otra pregunta más ni aportación, entonces estamos por concluir, diría el pollo, se ha dicho. Acompáñame a orar, por favor. Papito lindo, Dios bueno, Dios santo, en el nombre poderoso de Jesús, venimos a darte gracias por tu palabra, por tu bendición. Ahora ayúdanos tú, Señor Jesús, que esta palabra descienda a nuestro corazón y que podamos entenderla, Señor Dios, para poder poner por obra lo que tengamos que tengamos que hacer nosotros, que no depende de nuestra fuerza ni nuestra voluntad. Pero sí, Señor, tú miras la intención del corazón y queremos, Señor, alcanzar esa estatura de soldado por amor, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios. Guarda nuestra noche y nuestros sueños. En el nombre de Jesús, guarda nuestros pensamientos que te entregamos. Gracias, Señor Dios. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Que pasen buena noche. Gracias, papá. Ustedes miran, no en la transmisión de una vez. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Ay, mañana te mando el texto vos. Vale, de acuerdo. Aquí lo estoy oyendo. Vaya, pues está bueno. Que Dios les bendiga. Que pasen buena noche. Sí, hermanos, feliz noche. Soledad. noche.